Israel acaba de romper relaciones internacionales con España. Así como lo escuchan, Israel ha decidido retirar a su embajador de Madrid por lo que ellos llaman la vergonzosa declaración que tuvo Pedro Sánchez, presidente español. Y sí, en este sentido se dice que tras las indignantes palabras de Pedro Sánchez, el propio presidente del gobierno español, se repiten acusaciones infundadas, han llamado al embajador Israel en España. Le han pedido que volviera para celebrar consultas en Jerusalén. Esto ha escrito el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, en la página de la red social X. Poco antes, el ministro de Israel, el propio primer ministro Benjamín Netanyahu, había dado la instrucción para que se convoque al embajador de España, según informó la propia oficina del gabinete de Israel. Una tensión que no tiene ningún tipo de precedente anterior y se toma en cuenta lo que ha dicho Pedro Sánchez, que ellos van a declarar de manera unilateral el reconocimiento del Estado palestino. Pedro Sánchez entonces está provocando un incidente diplomático ahora también entre Madrid y Roma. Así como lo están escuchando, las críticas del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, han provocado un incidente diplomático entre Roma y Madrid. Entrevistado por la televisión nacional TVE, el propio funcionario había afirmado que en Italia están en el poder las fuerzas de extrema derecha, mientras que España logró pararlas. Algo que no es la primera vez. Pedro Sánchez también ha ido en contra del propio Javier Milei. Ha dicho que en España no iban a lograr ningún tipo de situaciones positivas los Milei, los Bolsonaro o los Donald Trump. Habíamos comentado en anteriores videos que un satélite militar de Corea del Norte estaba empezando a fotografiar sitios sensibles para Estados Unidos, que básicamente estarían inquietando a la Casa Blanca. Y es que sí, el gobierno de Corea del Norte ha puesto en órbita un satélite militar para reforzar sus líneas de defensa, algo que está incomodando una parte del mundo occidental, no solamente de Estados Unidos. Un análisis del Instituto de Paz afirma que, de operar plenamente esta tecnología espacial, pondría en peligro a Washington, ya que esto terminaría mejorando la orientación de los misiles norcoreanos, que para algunos son una realidad y para otros es más preocupante todavía, porque Corea del Norte tendría arsenal nuclear, a pesar de que algunos no lo creen y de que el propio Kim Jong-un ha dicho de manera oficial que su país se declara un país nuclear. En este caso, sin embargo, de manera reciente, Pyongyang ha anunciado que el satélite había elevado ya imágenes de la Casa Blanca, del Pentágono y algunas bases militares estadounidenses, donde han detectado portaaviones nucleares. Es decir, que están mapeando totalmente a Estados Unidos, según dice Corea del Norte, y de momento no hay una respuesta por parte de la propia Casa Blanca. Un nuevo libro acaba de revelar lo que algunos están llamando el sueño americano que ya no existe, que está a décadas de, en este caso, terminar con una situación que ya no vuelve a pasar. En este caso, el sueño americano, término utilizado por primera vez por un historiador en la época de la Gran Depresión llamado James Truslow Adams, consiste en la movilidad ascendente de la escala socioeconómica de Estados Unidos, pero que desde hace décadas ha sido utilizado para describir la prosperidad del país norteamericano. Sin embargo, casi 100 años después, esta situación, y en este caso traído a través de propio The New York Times, a través del columnista David Leonhardt, se está afirmando en el nuevo libro La nueva era de El brillante futuro, auge y declive del sueño americano, que las cosas han cambiado ya en Estados Unidos, y se está hablando en este momento de un estancamiento americano. Ya no se habla del sueño americano, sino del estancamiento. En este libro, por ejemplo, el autor comenta que durante el último siglo, los ingresos estadounidenses se han estancado. La desigualdad en la repartición de la riqueza ha crecido. Una familia promedio en el 2019 tenía un patrimonio neto ligeramente inferior al de una familia en el 2001. El Parlamento de El Salvador le ha concedido la renuncia a la licencia a Bukele para que pueda él participar en las elecciones. Así como lo escuchan, la Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado por amplia mayoría conceder el fin del cargo de presidente a Nayib Bukele
y al vicepresidente Félix Ulloa para participar en la campaña hacia las elecciones del 4 de febrero próximo. Lo que está buscando en este momento Nayib Bukele es una reelección que ha sido criticada no solamente por la oposición, sino incluso por algunos de sus propios votantes y de la gente de su entorno más cercano, porque él mismo previamente había dicho que él no creía en la reelección, que El Salvador era un país donde no se necesitaban este tipo de reelecciones o de jugarretas políticas, como él mismo lo dijo en aquel momento. Sin embargo, ahora el propio Nayib Bukele se está presentando a la reelección y sí, ha renunciado entre comillas al cargo, en realidad es una licencia, pero esto lo que hace es encajar completamente la ley electoral para que se pueda volver a presentar como presidente de El Salvador. Varios países del Golfo Pérsico se han sentado a negociar y han llegado a la conclusión de que se tiene que recortar voluntariamente la producción petrolera, así como lo están escuchando. Kuwait, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Omán han anunciado que van a hacer recortes a su producción petrolera en el primer trimestre del 2024, y esto es algo adicional a lo que se acordó en los encuentros de la OPEP+. Lo que se está diciendo es que, bueno, se decide reducir voluntariamente la producción de petróleo. En este contexto, los ministros, por ejemplo, han indicado que dicha decisión se tomó en la coordinación con varios países que están dentro del acuerdo de la OPEP+, y que se está esperando que en realidad esta situación logre más o menos estabilizar el mercado. Es un momento bastante complicado porque, aunque no parezca, la crisis, sobre todo en Oriente Medio, está golpeando el sector energético de esta parte del mundo. Es ahí donde las diferentes potencias han empezado a tomar medidas para que el escenario no salga todavía más de las manos. Los migrantes en Estados Unidos acaban de batir un récord. Ellos representan el 15% de la población total en Estados Unidos. Sí, el número de migrantes extranjeros entonces, tanto regulares como irregulares, que residen en Estados Unidos, ha alcanzado un máximo histórico. Nunca antes en la historia de Estados Unidos se tenía estos números. Se calcula que son 49,5 millones de personas, un 15% del total de toda la población. Esto según un análisis del Centro de Estudios sobre Inmigración publicado el día de hoy, con base en los datos de la propia oficina del censo del país norteamericano. Se empiezan a generar presiones sobre Estados Unidos desde el Reino Unido. Y es que resulta que Liz Truss ha empezado a convencer o intentar convencer a los republicanos que tienen que seguir armando a Ucrania. Así como lo están escuchando, la ex primera ministra del Reino Unido ha llegado a Washington con sus colegas para intentar convencer, sobre todo al Partido Republicano, de que se pueda consignar, en este caso, algún tipo de envío adicional a Ucrania, de que nieguen o quiten esta negativa que tienen de seguir apoyando a Kiev. Pero las posibilidades de la política son realmente una incógnita, según empiezan a decir diferentes expertos en política del Reino Unido. Al menos no se puede decir que el Reino Unido no esté intentando que nuevamente Estados Unidos intente armar hasta los dientes a Ucrania, porque la situación que se está viviendo precisamente en Europa es bastante complicada, mientras que la atención de todo lo que está pasando se centra por el momento solamente en Oriente Medio. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.